Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿serías su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Hola, ¿qué tal amigos del programa? Aquí nos vemos. Qué alegría que nos podamos volver a encontrar. Pedro, estoy gratamente sorprendida de que nuevamente estemos grabando, por fin. Diana, qué rico volvernos a ver, queridos televidentes. Qué alegría estar con ustedes. Pero cada que nos vemos, traemos una sorpresa cada día mejor. Pedro, así es. Hoy justamente vamos a tener un programa donde ustedes van a tener la oportunidad de conocer a una persona que fue denominada el creador iluminado por el arte. Creador, iluminado y genio. Y genio del arte, Pedro. Nada más y nada menos estamos hablando de Rodrigo Arenas Betancourt. Una persona, un genio, como lo acabas de decir, que ha llevado en alto el nombre y el arte colombiano. Así es, Pedro. Él nació el 23 de octubre de 1919 en Fredonia, Antioquia. Sí. Y de hecho, pues estuvo mucho tiempo en México. Desde muy temprana edad se nos fue para México y allá en México es donde le dicen el iluminado. Así es, Pedro, y ya mucho tiempo después de eso, él lamentablemente fallece de una enfermedad bastante crónica como el cáncer, exactamente el 14 de mayo de 1995. Y hoy, Diana, para acabar de ajustar y confirmar estas historias, nos encontramos con su hijo mayor, Patricio Arenas Betancourt. Mexicano. Vamos a tener la oportunidad de que él nos cuente cosas que nadie sabe sobre este maestro. Sí. Así es, Pedro, que si entonces los televidentes quieren conocer los últimos momentos antes de la muerte del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, quédense y no se desconecten del programa. Créanme que estamos hablando del hombre más grande de Latinoamérica, del artista más grande que ha tenido Latinoamérica. Y yo creo, Dianita, yo me atrevería a decir que en el mundo él es el genio, repito, él es el iluminado, él es el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, que son palabras grandes en nuestra Antioquia y en nuestra Colombia. ¿Y por qué no? En el mundo, Dianita. Así es, quédese con nosotros y no se despegue. Aquí nos vemos.
momento, como les habíamos dicho antes, nos encontramos en compañía de uno de los hijos del maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Él es José Patricio Arenas Rosas, el primer hijo de este gran genio, de este gran padre de la escultura en Latinoamérica. Maestro José Patricio, qué alegría para nosotros, para nuestro programa y para el canal Teleboyacá, tener su presencia y tener esa, a ver, ¿cómo diría? Esa felicidad de que usted nos pueda contar las últimas vivencias del genio de Latinoamérica antes de su lamentable muerte. Bienvenido a nuestro programa, qué alegría que esté con nosotros. Dianita, pero primero yo quiero preguntarle aquí a mi maestro Patricio, ¿qué se siente ser hijo de un genio? Ay, María. Bienvenido al programa, maestro. Muchas gracias, muy amables, muy queridos. A ver, ¿qué se siente ser hijo de un gran artista? No hay palabras para expresarlo. Es muy complicado. Es una ambivalencia. ¿En qué sentido? En que él es el gran artista y entonces la gente espera que uno como hijo siga el mismo camino de él. Por eso digo que es una ambivalencia. En un sentido, para mí, es un orgullo, ¿cierto? Pero ante la sociedad es todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Usted por qué no siguió los pasos de su papá? Lo mismo que yo le contesto a la gente cotidianamente. Es que el artista nace, no se hace. Maestro, ¿y usted lo siguió? ¿Usted siguió los pasos de su papá? No. O sea, yo busqué la parte matemática. O sea, yo fui más aritmético. Mi papá decía que el que estudiaba matemáticas no tenía la sensibilidad del arte. Pudo que hace 500 años haya sucedido con Leonardo da Vinci o cosas por el estilo, de que manejaran tanta temática a la vez. Pero esos son genios, yo no soy un genio. Soy hijo de un genio. Él manejaba el arte como manejar la palma de la mano. ¿Sí? Él se imaginaba en las montañas de su tierra las figuras. Él decía, en caso particular en Fredonia, sentado en la finca, que Cerro Bravo le quedaba enfrente y que ese cerro le bailaba y le hablaba. ¿En qué sentido? Es metafórico, ¿cierto? Porque las nubes pasaban y de alguna manera el cerro se movía con el movimiento de las nubes, el movimiento de los pájaros, en fin, el sonido del campo. Para él eso era una canción y le permitía, dentro de sus licores, dentro de sus tragos, poner a evolucionar esa mente e imaginarse grandes cosas. Yo puedo decir que de las grandes obras que hizo él, la gran mayoría fueron creadas allá. Maestro, usted dice que es un poco matemático y alejado del arte. Los otros 4 hermanos suyos, ¿qué tal la van con el arte? A ver, todos tenemos la afinidad, la cercanía con el arte, para apreciarla y contemplarla y sentirla, ¿cierto? No la vivimos como tal ejecutándola, pero la amamos. Y la sensibilidad está ahí. La sensibilidad existe, pero es que diferimos mucho. Digamos, yo soy el mayor y mi hermano menor, Rodrigo José, es ingeniero civil. Él empezó de niño haciendo figuritas. Yo creo que hoy en día, por ser tan matemático, tan analista, la sensibilidad artística ya no la lleva. Eso, mi padre era muy claro, es que el que es analítico no tiene esa sensibilidad que tiene el filósofo, que tiene el pensante, el pensador, esa sensibilidad con el arte. Es muy diferente. El ser analítico es exacto y concreto, puntual. ¿Sí?
Maestro, tengo una pregunta. ¿A usted le duele o le causa algún sentimiento hablar y recordar a su padre? Todo lo contrario. Para mí hablar de Arenas Betancourt es un gusto y un placer. ¿Por qué? Porque yo rememorar tiempos antiguos de cuando yo era niño y él comenzaba sus quehaceres en México. A mí me tocó ver hacer el Bolívar desnudo desde que medía 30 centímetros a 7 metros de altura. Maestro, pero venga, no se me adelante, vámonos por partes. Colombia y México se pelean por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Los libros, los periódicos, cuando hablan del maestro Rodrigo Arenas, dicen que es de México, nuestro Arenas Betancourt de México. Y cuando nosotros hablamos de Arenas, decimos de mi tierra, de Antioquia, de Colombia. Maestro, usted parte de México. ¿Usted dónde nació? Yo nací en Ciudad de México en el año 54. Nací en una delegación que es Tlalpan, una zona semi-rural. Después mi padre consiguió el terreno donde existe actualmente la casa que fue la de mi madre y de él, que es la casa paterno-materna, ¿sí? Existe todavía en México, en un pueblito que se llama San Sebastián Axotla. Eso queda en la delegación Benito Juárez. Es una zona urbana de la Ciudad de México al sur, muy bonita, porque es alejada bastante de la zona histórica de México, que es el centro de la ciudad. Para tú andar en vehículo de mi casa al centro puedes tardarte 2-3 horas por la cantidad vehicular, ¿cierto? A pesar de que hay vías muy grandes, los ejes viales en México son avenidas de 5 o 6 carriles en un solo sentido. Y aún así se forman los tacos de 20 o 30 cuadras. Entonces es muy complicado. Si decimos que en la ciudad de Medellín es complicado, imagínense en una metrópoli como la Ciudad de México. Una ciudad que tiene en su área metropolitana más de 20 millones de habitantes. Y aquí tenemos escasamente 3,5, 4. Maestro, el maestro Rodrigo Arenas Betancourt se fue de aquí de Colombia a la edad de 24, 25 años para México. Allá conoció a tu madre, que se llama... Mi mamá se llamaba, ya en paz descanse, en junio va a ser 21 años que falleció, Lidia Rosas. Lidia es L-Y-D de dedo I-A. Lidia, a diferencia de Livia. Ahí viene una anécdota para contar sobre la problemática que se le generó a mi papá con María Elena Quintero. Porque María Elena no se llama María Elena realmente. Ella se llama Livia. Livia Quintero, ¿sí? Y entonces mi papá, para no tener esa dificultad de, al llamarla Livia, de pronto dijera Lidia, va a haber un conflicto de intereses, ¿cierto? Entonces le cambió internamente el nombre por María Elena. Y así se quedó eternamente. Todo el mundo y socialmente la conoce como María Elena Quintero, pero ella no se llama María Elena. Ella se llama Livia Elena Quintero. ¿Sí? Y Elena María, mi hermana, lleva el nombre es porque a ese seudónimo que le puso mi papá, a María Elena, se lo volteó mi hermana, Elena María, para siempre recordar que ella era María Elena, no se le fuera a olvidar. Entre tantos iris y venires y pensares e imaginares, de pronto un día llegar y decirle Lidia, cuando es Livia. Y lo mismo sucediera con mi mamá, ¿cierto?
El tía tenía aquí algo con María Elena, o sea, Livia, y ir a decirle a mi mamá Livia y no Lidia. Es que es muy difícil y es muy fácil uno tratar de equivocarse, porque son muy parecidos los dos nombres. Claro, tienen la misma raíz, no cambian sino por una letra. La D por la B, la D volteándola. O sea, maestro, o sea que cuando él estaba en México con Livia tenía a María Elena aquí como novia también. O sea, las tenía las dos, ¿no? Livia o María Elena apareció después de haber conseguido el taller en Caldas, haber conocido la propiedad de Villaney, así se llama, Villaney. Mi papá nunca quiso cambiarle el nombre, ¿cierto? Él decía que un nombre que tenía original, ¿para qué cambiarlo? Y hacerlo otra vez que lo reconocieran. Claro que todo el mundo lo reconoce como la Casa Museo Rodrigo Arenas Betancourt. Es muy diferente porque él vivió ahí y fue taller, pero originalmente se llama Villaney. Eso fue en el 85. ¿Debido a qué hubo que conseguir eso? Porque hubo que salirse de la Alpujarra, que ya te contaba ahora, tras bambalinas. Con concreto estaba construyendo la torre del departamento, la gobernación, ya existía la de la alcaldía y existía el último galpón del ferrocarril, de Ferrocarriles de Antioquia y Ferrocarriles Nacionales, y con concreto le dijo: maestro, necesito que me desocupe, me va a disculpar, todo lo que usted lleva aquí, ¿cómo va a hacerlo para transportar? No sé. Ya estaba ejecutando parte del monumento a la Alpujarra, ¿sí? Monumento a la raza. Desmontar eso para podérselo llevar a otro sitio era muy complicado. Hubo que tomar medidas matemáticas, son parábolas así o así en el espacio, y trasladarlas allá, a empezar a rayar allá, parando rieles y haciendo. Entonces, cuando se puso el monumento a Porfirio Barba Jacob en Santa Rosa de Osos, allá mi papá conoció a María Elena, porque la invitaron, como ella era una poetisa, ¿sí? Y allá invitaron a varias personas que tuvieran que ver en el arte, que iba a haber lectura de poemas y esto y lo otro. Allá se conocieron en medio de unos aguardientes. O sea, María Elena es del 85, no, porque es que Elena María, mi hermana, tiene más años. Maestro, si usted me lo permite, maestro, mientras que se acuerda bien de esos datos para que nos hable un poco más preciso, ¿qué le parece si vamos entonces a una pausa, a unos mensajes institucionales, y ya regresamos con esa historia tan linda que nos está contando? Dianita y televidentes, porque el maestro Rodrigo Arenas Betancourt siempre habló del amor, del arte, las mujeres y el vino. Y enseguidita venimos para que nos demos cuenta de que el maestro Rodrigo Arenas Betancourt a determinada edad dijo: señores, yo aquí en Colombia no tengo más nada que hacer, me voy para México a aprender de los grandes, y allá se fue y allá nació este gran hombre. Entonces, no se despeguen, que aquí nos vemos. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla de chicharrones? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable del servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de qué. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión.
Bimetal, todo en hierro forjado. Bimetal es una empresa dedicada al arte de lo manual, con más de 20 años de experiencia. El hierro, el cobre y el aluminio se moldean según sus necesidades. El trabajo escultural forma parte de nuestra empresa, así es que el arte, la arquitectura y la decoración la encontrarás en un mismo punto. Teléfono 343-5201 o visítenos en Belén en la calle 31A, número 7907. Bimetal, forja, arte y antigüedades. Y continuamos aquí con esta entrevista, Diana. Estoy feliz. Nunca soñé estar haciendo una entrevista de alguien tan grande y estar al lado del hijo mayor de ese ser iluminado, maestro de maestros. El maestro que promovió el arte en toda Latinoamérica. Maestro, me decía usted que se sentía usted demasiadamente orgulloso cuando habla de su padre, Rodrigo Arenas Betancourt, y yo me siento feliz hablando de él y estando con usted. Cuénteme, maestro, ¿cuántos hijos tuvo el maestro? Somos 5. Yo soy el mayor, el menor es Rodrigo José. Entre él y yo hay una diferencia de 30 años de edad. 30 años. O sea, 30 años. Bastante. Solo. Era dichoso entre las mujeres, como dicen. Sí. Era el único hombre, el mayor, con 3 hermanas mujeres. La que me sigue es Rita Virginia, ella es bióloga, nunca ha vivido en Colombia, siempre ha estado en México porque desempeña su carrera profesional en la Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Biología. Y estuvo en el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Ella manejaba una cosa que se llama bioterio. Bioterio. Bioterio es digamos un establecimiento así tan grande como esto, encerrado en malla, donde habían monos, primates, ¿cierto? Chimpancés, orangutanes, esto, que lo otro. Y ella se especializó en algo que se llama etología. La etología es lo que en el ser humano es la sociología. Es el estudio de las relaciones sociales en los grupos. Ella en primates y la sociología es en el ser humano, ¿cierto? Entonces, ella lleva 30 años haciendo eso. Ahora creó, en unión de otras personas en México, una institución que se llama Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates. Es rehabilitar, recuperar animales en cautiverio para volverlos a su estado natural. Eso para ella es muy importante, ¿cierto? Luego está Margarita Arenas, que ella es delineante de arquitectura y fotógrafa profesional. Ella estuvo aquí en Colombia. Ella vivió un tiempo, le tocó el secuestro de mi papá y manejó el taller de mi papá. Porque cuando ya trabajamos directamente con mi papá, yo me convertí prácticamente en el conductor de él. Sí. Después del secuestro, él no confiaba en nadie. En nadie, absolutamente. Quedó, como decimos nosotros, psicoseado, marcado completamente. Entonces, yo le manejaba el carro, Margarita le manejaba el taller y estuvimos al lado de él. Margarita, después de la muerte de mi papá, que todo desapareció, el taller hubo que desaparecerlo por las razones simples y sencillas. En Colombia no existe otro escultor monumental. No, no existe, no lo hay. No, Entonces, verdad. ¿a quién había que fundirle obras de arte? Y hacer canillas, para eso existe mucha empresa dedicada a hacer eso, a hacer Sí, canillas. señor. Una fundición artística no se puede convertir en una fundición en serie. ¿Sí? Hacer canillas, hacer llaves. Eso no es la vida de nosotros. Después
nació Elena María. Elena María fue una muchacha conflictiva a temprana edad. No estoy diciendo que esté vieja, ronda los 40 años de edad, pero tuvo una niñez algo conflictiva porque ella vivió sus primeros años en el Ubital, en Fredonia. Entonces sus relaciones eran a nivel de la escuela rural, la cual doña María Elena era profesora en dicha escuela. Luego se trasladaron para Caldas, ya cambió, ya no era el rural sino poblano, ¿cierto? Algo, un pueblito que es Caldas pretende ser ciudad sin salirse todavía de ese... El concepto como de lo pueblo. De pueblos, que sigue siendo la entrada del suroeste por el sur de Valle de Aburrá, sigue siendo un pueblo, ¿sí? Ahí llega todo lo que es el poblano del suroeste antioqueño. Sigue manteniendo esa idiosincrasia de un pueblo rico, sabroso, delicioso. Nadie va a decir que es maluco. Pero entonces el cambio de mi hermana fue ese. Y entró a estudiar a un colegio muy bravo, Teodoro Herz, que es el colegio judío que quedaba aquí en Zamora, ahora está en Las Palmas, pero quedaba aquí en Zamora. ¿Y bravo en qué aspecto? El cambio. El cambio. Pues porque empezó en una escuela rural. Claro. Pasó a Caldas a estudiar en alguna institución a nivel de un pueblo, para después meterla al megacolegio, que es el colegio judío, el Teodoro Herz, en donde había que cambiar. O sea, tú podías seguir siendo católico, pero tienes que aprenderte todo lo que es el cuento judío. Hay que aprender a hablar hebreo, hay que escribir en hebreo, hay que aprenderse la cultura israelita. Maestro, sí, es básicamente como una adaptación al entorno donde estaba su hermana. A donde vas llegando, ¿cierto? Entonces, eso marcó a Elena María. Después conoció a gente en el mundo de la aviación y pretendió ser piloto de aviación. Estudió lo que era... Ella no obtuvo la licencia porque no completó las horas de vuelo de práctica. Por un lado, porque es muy costoso. Mi papá ya no vivía, ya no había quien patrocinara la carrera. Y al final cambió por algo rotundamente diferente. Ella tiene un hijo que se llama Miguel Ángel López Arena. El papá de ese niño es psicólogo jurídico, ¿eh? Y ella terminó su carrera de psicología jurídica. O sea, ella es la que dictamina en un reo o un pre-reo si está de acuerdo o no está de acuerdo. Una carrera muy complicada. Muy complicada, sí. Y el último es Rodrigo José, como te digo, 30 años de diferencia. Él es ingeniero civil, lo que yo pretendí ser cuando estudié en la Universidad de Medellín. Yo estaba estudiando ingeniería civil en la Universidad de Medellín en el año 75, entré a estudiar ahí, me retiré en el 78 porque en alguna ocasión andando con mi papá en Bogotá, conocí a un gran amigo de él, no me acuerdo del nombre, un doctor, un ingeniero, que empezó a hablarme de los computadores y esto y lo otro, y que es que el lenguaje de los computadores es interesante, agradable, es el basic, es esto, es aquello, es lo otro. Y me metió eso en la cabeza y me salí de ingeniería civil para irme a Estados Unidos, y es que al Instituto Tecnológico de Massachusetts, a meterme a estudiar ingeniería de sistemas. Cuando yo llegué a Nueva York y averigüé, me dijeron, vale $500,000 el semestre. Me dijo mi papá, pues
toda mi carrera no alcanza para pagar un semestre. Ay, Dios mío, muy caro. En el año 78. O sea, que ahora tiene que estar como al quíntuple. Quíntuple, vale 10, 15 millones de dólares el semestre. En el IIT, el IMT, Instituto, no, ITM. Es lo parecido aquí, pero aquí es Instituto Tecnológico Metropolitano y allá es el de Massachusetts, que queda en Nueva York, ¿sí? Entonces yo no estudié, me quedé en Estados Unidos un tiempo, luego me volví a México. Pero yo había dejado novia aquí, vine en el año 80, me casé, me la llevé a vivir a ella a México. Allá engendré a mi hija mayor, Natalia Cristina. Mexicana. Colombiana. Mis hijos son colombianos y mis 4 nietos son colombianos. Pero mi hija tiene ese arraigo mexicano porque la mamá era feliz comiendo comida mexicana. De la comida rica. Exquisita. Yo he probado comida en muchas partes. Yo viví en Italia un año cuando mi papá fue ministro consejero de la Embajada de Colombia en Roma. Yo me conocí con él todo Roma y todo de Italia. Maestro, más o menos, ¿en qué año fue eso? Fue en el año 65 al 66. Un año. Pero mi papá, como le dijo al embajador y al cónsul, yo vine aquí, pero es la oportunidad mayúscula que tengo para conocer Europa. Perdón. Conocer Europa y me permite la cercanía con Grecia, que es el nacimiento de la cultura occidental, y me va a permitir ir hasta el Cairo, en Egipto, a conocer el mundo egipcio, ¿cierto? Que el griego y el egipcio son más o menos 2 equivalentes de la cultura occidental. De ahí nacemos nosotros. Entonces, él estuvo como ministro consejero, pero nunca ejerció. O sea, mi papá nunca estuvo metido en una oficina de la Embajada de Colombia en Roma. O sea, que a él lo llamaban para que fuera hasta ese lugar, pero él no estaba internamente ahí. No, a él Guillermo León Valencia, presidente de Colombia, por el Bolívar desnudo de Pereira, le regaló el ser ministro consejero de la Embajada de Colombia en Italia, en Roma. Y nos fuimos toda la familia para allá. Pero éramos niños, ¿cierto? Yo estaba en 5º de primaria. Había que aprender a hablar italiano porque no, ¿cómo estudias? En 3 meses aprendimos a hablar italiano con un método que me sigue pareciendo extraordinario. ¿Por qué no lo ¿Cuál es aplican? ese método, maestro? Audiovisual. Tú ves la imagen, ¿sí? Ves la palabra escrita y te la pronuncia el profesor como se lee. Entonces, aprendes viendo la imagen, el cómo se escribe y cómo se pronuncia. En 3 meses aprendimos a hablar italiano, entonces ya pudimos estudiar bien en la escuela. La escuela Hermenegildo Pistelli. Eso fue en el año 65. Allá es calendario B, entras en agosto, sales en junio del otro año. Entonces cuando volvimos, mi papá se volvió para acá, para Colombia, y nosotros, mi mamá y mis hermanas, nos fuimos para México. Se devolvieron de Europa. Después del año, pero había una connotación. A ver, las escuelas italianas en ese tiempo, los viernes, antes de salir, el profesor decía: recuerden que tienen que escribirme la historia de lo que hicieron el fin de semana para leerlo el lunes en la mañana en clase. Y mis padres pidieron permiso en la escuela para faltar nosotros normalmente los lunes. ¿Por qué? Porque mi papá, como dijo, es la oportunidad de nosotros salir el viernes en la tarde e irnos o a Florencia, o hasta Venecia, o hasta Milán, o a Pisa. El fin de semana, ir a conocer algo de Italia
y no quedarnos únicamente en Roma. ¿Sí? ¿Y qué tal la experiencia, maestro? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda algo? Sí. Yo me fui con mi papá cuando ya íbamos a viajar. Addio Roma, así se dice Roma en italiano, Roma, porque es una sola R. Para decir Roma en italiano había que ponerle doble R. Si no, tiene que ser Addio Roma. Es como una R, pero R. Roma, Addio Roma. Oh sole mío, esas canciones italianas. Yo viajé con mi papá en carro desde Roma hasta París. Extraordinario, eso es un viaje espectacular, a mí nunca se me ha olvidado. Pero viajaba con las otras hermanas. No, solamente usted con su padre. Mi papá y yo, porque mi papá dijo, es que los 5 en el carro es muy complicado con maletas. Sí. Eran 2 maletas gigantes de 40 kilos de equipaje cada una. ¿Sí? A todo lo que te llevas de haber vivido un año en Italia, aumenta. Además es mucho más complicado 5 personas viajando en un carrito, en una camioneta Volkswagen Variant P 1600 para viajar desde Roma a París. Cuando llegamos a los Alpes, dice mi papá, hay que buscar el túnel Changotar. Como decía mi papá, Changotardo. Busquémoslo, nunca lo encontramos y nos tocó subir al Mont Blanc y bajar por las carreteras, y en vez de coger para Francia, cogimos para Suiza, a Zúrich. Cuando llegamos a Zúrich, mi papá dijo, no hablamos ni italiano, solamente español. Si nos para un guarda o un policía, no hablamos ni francés ni ninguno. Usted, Patricio, está callado. Yo me defiendo. ¿Cómo le dijo usted, José Patricio? Silencio, no hable, no diga nada. En absoluto, ¿por qué? Preciso, íbamos por una vía, pues en contravía. Se evidencian, claro. Para un policía. Y le empiezan a hablar en francés a mi papá. Y mi papá medio lo entendió, pero se hizo loco. Yo no hablo, le decía en español. Ya, se acabó, se finí. No, entonces no se pudo entender. Hubo que mostrarle a mi papá el pasaporte diplomático del policía, en el que él vio que era un diplomático, que era colombiano, que por tanto no hablaba francés, pero debe hablar italiano. Español. Mi papá haciéndose el loco, Sí. hablando en español. Y el policía dijo, bueno, espere aquí, vamos a traer una patrulla que lo va a orientar. ¿Ustedes van para dónde? Mi papá le dijo, Versalles. Versalles, Francia. Ya les va a venir una patrulla, los va a llevar a donde lo saca, coge una carretera así, así, y nos entregó un mapa. Nos rayó por donde había que seguir. Sí, terminamos llegando a Versalles, pero después de semejante enredo. Y para comer, uno sin hablar francés, para llegar a pedir algo a un restaurante, mi papá miraba eso, compraba. Señalaba y pagaba. Pagaba. Había que pagar en dólares. O sea, ¿para qué vas? Andabas con liras italianas. Ahí no puedes pagar en liras. Hay que pagar en francos suizos. Entonces, mejor paga en dólares. ¿Listo? Llega a París, llegamos a Francia, Versalles. Espectacular. Es que el Palacio de Versalles es Hermoso. ahí sí se queda uno mudo. Esa belleza, ese mueble Luis XV, carajo. Sí. Yo nunca he visto nada y después llegar a París a buscar un hotel. Porque es que París tiene una connotación. Los hoteles son muy altos, ¿eh? Pero depende del piso, tiene un valor. Ujú. Y si usted quiere pieza con baño privado, tiene un valor diferente
a que si tiene la pieza, el baño está en el fondo para todas las piezas, o más abajo, no tiene baño. O sea, hay sanitario, pero no hay ducha. Porque como los europeos no se bañan, sino una vez al mes. Sí. Por eso los perfumes más famosos y más olorosos son franceses. No se bañan todos los días, se echan loción, se montan en la mañana al bus, chaquetados muy bien, con el brazo así, huelen delicioso. No se monte a mediodía igual que en Italia. Levantan el brazo, ay mamita. Maestro. Maestro, hablando de eso, cuando usted llegó a aquel lugar y que se quedó mudo, Sí. de lo magnífico de ese lugar, en este momento nosotros nos vamos también a quedar mudos. porque vamos a hacer una pausa también a unos mensajes institucionales. ¿Me regalan una mogolla de chicharrones? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable del servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. A mí eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de que... Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Bimetal, todo en hierro forjado. Bimetal es una empresa dedicada al arte de lo manual, con más de 20 años de experiencia. El hierro, el cobre y el aluminio se moldean según sus necesidades. El trabajo escultural forma parte de nuestra empresa, así es que el arte, la arquitectura y la decoración la encontrarás en un mismo punto. Teléfono 343-5201 o visítenos en Belén en la calle 31A, número 7907. Bimetal, forja, arte y antigüedades. Muy bien, en ese momento nos encontramos al lado de Juliana Jiménez. Ella es comunicadora y relacionista pública y tuvo la oportunidad de hacer parte de esta exposición que ustedes más adelante van a tener la oportunidad de conocer. Juliana, bienvenida, ¿cómo estás? Diana, muchas gracias por estar acá presentes y bienvenido Teleboyacá para que también hagan parte de este homenaje que le estamos haciendo al maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Juliana, muchas gracias por eso. Arenas Betancourt, monumental e inmortal, es el nombre de la exposición. ¿De dónde surge esta idea y cuál fue el proceso de creación? Bueno, esta idea surge por algo muy especial y es que Aventura Centro Comercial siempre permanece muy comprometido con el arte y la cultura a nivel local. Desde el año pasado estábamos craneándonos toda esta idea de la exposición, hicimos todo un trabajo arduo de visitas, de investigación para poderla generar y como nosotros en abril celebramos en Aventura el mes del arte, entonces quisimos comenzarla justo en este mes, desde el 25 de abril hasta el 25 de mayo que va la exposición. Muy bien, Juliana, ¿y cuál ha sido el recibimiento que ha tenido la gente al encontrarse con esta exposición? Bueno, nosotros, como les conté, el 25 de abril la comenzamos, hicimos un acto inaugural con la banda sinfónica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que es un público especial al que quisimos enfocar como esta exposición. Aparte, obviamente, de todo el entorno de la Universidad de Antioquia, de sus directivos, maestros, estudiantes, también quisimos como enfocarnos un poco en todas esas personas que hacen parte de la cultura y del arte en Medellín y, por supuesto, todo el legado que dejó el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, que es muy grande acá en la ciudad. Como el Centro Comercial Aventura, ¿tienen de pronto alguna otra expectativa a futuro con otra exposición?
Nosotros mes a mes siempre tratamos de tener acá una exposición de arte, de fotografía, lo que tenga que ver con cultura, para reflejarlo por medio de nuestros pasillos o inclusive acá en nuestra hermosa plazoleta con este balcón en el cuarto piso. Entonces mes a mes siempre tratamos de tener alguna exposición de arte y ya de alguna manera nos tienen identificados como un centro comercial que apoya muchísimo el arte local. Muchas gracias, Juliana, por esa información. Bienvenidos acá. Teniendo en cuenta que hay tanta información y tanta historia que contar sobre el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, pues hemos decidido que para la próxima emisión del programa Aquí nos vemos, vamos a continuar con la vida e historia de este gran maestro de maestros. Entonces, nada más y nada menos queda decirle a usted, maestro, muchísimas gracias por el espacio, por contarnos cosas tan íntimas y tan profesionales de su padre. Oh, con mucho gusto, para mí es un placer. Vuelvo y se lo repito, hablar de mi padre para mí, Ave María, dicharachar sobre él, anécdotamente, de muchas maneras contar esto, aquello, lo otro, de una obra o de la vida propia, es para mí un placer. Yo gozo con ello, me encanta. Y si hay algo que me gusta hacer en la vida es hablar. Maestro, muchas gracias. Y desde esta bella obra del maestro Jorge Vélez Correa, que próximamente lo tendremos en el programa cultural de la ciudad de Medellín, Aquí nos vemos, despedimos este programa por el día de hoy, esperándolos, Dianita, dentro de 8 días que estén con nosotros. Si eres artista y quieres estar con nosotros, llámame. Yo soy Pedro Murillo y mi número de contacto es el 314-833-5327. Y recuerden que a mí me pueden contactar a través de la red social Instagram. Aparezco como Diana A. Duque E. Nos vemos en una próxima emisión. Arte, chao, chao. Cultura y amor. Chao, los quiero mucho. Bimetal, todo en hierro forjado. Bimetal es una empresa dedicada al arte de lo manual, con más de 20 años de experiencia. El hierro, el cobre y el aluminio se moldean según sus necesidades. El trabajo escultural forma parte de nuestra empresa, así es que el arte, la arquitectura y la decoración la encontrarás en un mismo punto. Teléfono 343-5201 o visítenos en Belén en la calle 31A, número 7907. Bimetal, forja, arte y antigüedades.